Listo. ¿Y ahí me ven? Bueno, entonces ustedes me dicen, cuando quiera empezamos. Listo. La presentación. Buen día, sí señor doctor. Buenos días para todos, muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a trabajar un tema que es pues, muy interesante en general para todos. Vamos a hablar sobre genes asociados al sexo cerebral. Es un tema que cada vez tiene más discusiones, pero pues voy a tratar de mostrarles una visión mucho más desde la genética, obviamente, y bueno, si al final nos queda tiempo para que hayan opiniones o discusiones al respecto, o si quieren tener alguna aclaración al respecto. Mi presentación voy a dividirla en esto: ¿por qué el sexo? ¿Por qué solo hay dos sexos? ¿Por qué no hay tres? Vamos a hablar de las definiciones de los niveles del sexo y ya luego nos metemos entonces en el dimorfismo sexual cerebral, si es que existe, y con eso discutiremos si el tema del sexo cerebral está más por hormonas, por el ambiente o por los genes. ¿Por qué el sexo? Entonces, lo importante es que el sexo nos sirve para cumplir con nuestro objetivo fundamental, que es ganar variabilidad. O sea, lo que buscamos es que hayan seres humanos diferentes genéticamente, porque cualquiera de ellos, cualquier variante nueva, puede que se adapte al ambiente del futuro y por lo tanto eso nos va a salvar la especie. Obviamente, como diariamente se crean variantes que son inútiles, inclusive muchas de ellas llevan a la muerte de los individuos, pero están sobre el pool genético por si el ambiente cambia drásticamente, podamos entonces que algún ser humano se salve y por lo tanto salvar la especie. O sea que en el fondo el sexo nosotros lo tenemos hecho sobre ganar variabilidad. Miren por qué el sexo. Lo primero que se creó fue la reproducción asexual. En general estos individuos eran inmortales realmente, porque una bacteria simplemente se divide en dos y estas dos células hijas son dos células recién nacidas, acabadas de nacer. Y luego las dos se dividen en 4, en 8, etc. Lo mismo por gemación o lo mismo por espoblación. O sea que fíjense que aquí la única manera de ganar variabilidad es por mutaciones muy pequeñas. Mismo tiene un tamaño mayor, necesita entonces tener reproducción sexual, cuyo objetivo es ganar variabilidad en una sola generación. Miren ustedes cómo un óvulo tiene una secuencia genética nuclear, un espermatozoide tiene otra, y al mezclarlos, el nuevo individuo ya va a ser una variante de esas. ¿Qué pasa con las células somáticas? Pues que se mueren. O sea que nosotros en el fondo cambiamos la inmortalidad por el sexo. ¿Qué tan bueno es? Bueno, esa es una pregunta que nos tendremos que hacer. Simplemente es una adaptación que hicimos los seres de reproducción sexual. Pregunta interesante, y es ¿por qué hay dos sexos? ¿Por qué no hay 3 o 4 o 5? Entonces, voy a tomar diferentes fuentes. Una de ellas es Nick Lai en la cuestión vital. Entonces, fíjense que parece ser que realmente esto tiene mucho que ver con que el sexo que realmente transmite más información, que en el caso de los humanos es el sexo femenino, realmente lo que queremos es que no haya mutaciones que hagan riesgoso el problema de ese individuo. Por lo tanto, las mujeres van a tener menos tasas de mutación, por eso es que nacen con los óvulos ya listos y esos óvulos no van a tener mitosis para no tener el riesgo de aumentar las mutaciones. Realmente lo que estamos viendo es que hay un sexo de base, que será en este caso en los humanos el sexo femenino, y solo se necesita otro para lograr el objetivo, que es generar variabilidad en una sola generación. Fíjense que tenemos una estrategia diferente los hombres de las mujeres y por lo tanto realmente
lo único que necesita es otro sexo y por eso seguramente nos explicamos que hayan solo dos sexos en lugar de que hayan más, porque solamente es necesaria el sexo femenino y otro que haga el juego de generarle la mezcla con el fin de que tengamos una reproducción con mayor variabilidad. En el fondo, fíjense que nosotros los hombres vamos a tener, a medida que envejecemos, muchas más mutaciones que son las que van a entregarle la variabilidad a la especie, pero las mujeres son las que van a mantener la estabilidad en nuestro cuerpo. Quiero para que entendamos todos de qué estamos hablando y poder discutir sobre qué tiene que ver los genes y el sexo o el género, el sexo cerebral. Vamos a hablar de los diferentes niveles de sexo. Los niveles de sexo son 8. Empezamos por el molecular. El más importante hoy en día va a ser el sexo citogenético porque es de donde nosotros arrancamos los estudios de los pacientes que van a tener alteraciones en el desarrollo sexual. Y obviamente cada nivel va a tener una división entre masculino o femenino y cada nivel va a tener un indeterminado. O sea que miren que realmente los sexos no son solamente los extremos, sino que hay un gradiente entre masculino y femenino. O sea que uno va a tener un individuo totalmente masculinizado o un individuo totalmente feminizado, pero vamos a tener un gradiente intermedio que nos va a permitir entonces pensar que allí vamos a poder explicar varios de los comportamientos que tenemos. Primer nivel, el sexo molecular. En esta gráfica están viendo todos los genes que intervienen en que la gónada bipotencial, que ojo, la gónada bipotencial siempre se va a convertir en ovario, por eso les digo que el sexo importante en los humanos realmente solamente es el femenino. Todos los seres humanos siempre vamos a ser mujeres, esa es la mujer que todos llevamos dentro, y se van a convertir finalmente en ovarios que van a producir órganos genitales internos y externos femeninos. ¿Qué pasa cuando un individuo tiene este gen? Que es el que con mayor frecuencia hoy en día medimos o evaluamos cuando analizamos un caso. Que cuando el SRY está presente, esa gónada bipotencial se va a convertir en testículo. Luego aquí vemos que nosotros en el fondo vamos a hacer es una aberración de la especie. O sea, lo que decían antes que las mujeres, y lo dijeron varios filósofos, inclusive naturalistas importantes en el mundo, que la mujer era una aberración de la especie, hoy en día sabemos que quien es la aberración en el fondo es el hombre, porque nosotros somos los disruptivos. Cuando un organismo tiene este gen SRY, que generalmente está en el cromosoma Y, esa gónada bipotencial que iba a convertirse en ovario, se convierte en testículo y por lo tanto va a terminar siendo un fenotipo de hombre. ¿Cómo evaluamos nosotros si tiene uno SRY o no? Uno lo que hace es, por ejemplo, en un FISH, ponerle un marcador del gen SRY y lo marca con rojo. Miren que acá se ve un cromosomita Y que está marcado con rojo y acá vemos que hay una marca de un cromosoma X. En este otro caso, por ejemplo, vamos a ver que es otro hombre, una mujer que tiene, está marcado en verde y acá vemos que hay un hombre que tiene, que es 46XX y que va a tener el SRY también dentro de un cariotipo de una mujer. Esto antes lo llamábamos sexo reverso, pero lo importante es entender que cuando yo evalúo el sexo molecular, no importa qué fenotipo tenga, no importa qué cariotipo tenga, desde que haya un SRY positivo en FISH, ese va a ser un hombre hablando molecularmente. Luego una mujer va a ser un SRY negativo. Lo que sucede es que a veces el FISH me da positivo, pero el SRY tiene una mutación, que por ejemplo es una deleción grande, y por lo tanto no funciona. O sea que yo voy a tener realmente un sexo indeterminado molecular, que será un SRY positivo, pero con una mutación que lo hace no funcionar. Segundo nivel, el citogenético. Hoy en día sabemos que las mujeres tienen 46 cromosomas y el par sexual está compuesto por un 2X, mientras que el hombre tiene
el par sexual compuesto por X y Y. Aquí ya empezamos a ver una diferencia importante. Miren que un cromosoma X tiene 154 millones de pares de bases y tiene 1850 genes, mientras que un cromosoma Y tiene solo 57 millones, o sea, un tercio de lo que tiene un cromosoma X, y solo tiene 454 genes, de los cuales muy poquitos tienen realmente una implicación grande en el fenotipo o que produzcan enfermedad. O sea que ya de una vez entendemos que hombres y mujeres tenemos una diferencia gigantesca en pares de bases y en genes, así que nosotros los hombres en el fondo somos unos mutantes que tenemos una grande lesión. Entonces, por favor, a las mujeres, perdónennos, entiéndanos, ¿qué hacemos si nos falta mucha información genética? Por eso estamos hablando de que obviamente el sexo genético dominante será la mujer, que es lo importante en la especie, y nosotros solamente proporcionamos un cromosomita pequeño que tiene muy poca implicancia, pero que logra desarrollar lo que la reproducción sexual busca. O sea que ser hombre es tener menos 1396 genes. Por favor, compadézcanse de nosotros. Luego el sexo citogenético será 46XY en los hombres, 46XX en las mujeres, y van a existir mosaicos que van a ser 46XY, 46XX, o sea que sí se puede haber un sexo indeterminado, y para eso pedimos obviamente un examen de cariotipo. El siguiente es el sexo gonadal. Básicamente lo que yo tengo que averiguar es si ese individuo tiene un testículo o si tiene un ovario, y por lo tanto, cuando encuentro el testículo voy a decir que es un hombre, cuando encuentro un ovario voy a decir que es una mujer, y tenemos un indeterminado que se llama ovotestis, que básicamente esto se hace a través de un examen de patología. ¿Cómo evalúo yo el sexo gonadal? En general lo puedo hacer inicialmente con el examen físico. Si yo palpo unas masas por fuera del abdomen, eso es más probable que sea un testículo. Si las masas no están dentro del abdomen, es probable que sea un ovario, pero ojo que si un testículo se me queda dentro del abdomen, tengo que entrar a sacarlo porque la probabilidad de malignización es muy alta. Y al final, en algunos casos, nos toca hacer un examen de patología, una biopsia, por un posible ovotestis. Siguiente nivel tiene que ver con las hormonas. Pero recuerden que todo está basado en el colesterol. El colesterol va a tener una cascada metabólica en las glándulas suprarrenales y en las gónadas, en donde se va a convertir en pregnenolona, en la pregnenolona en progesterona, y aquí va a seguir bajando hasta llegar a testosterona, dihidrotestosterona y estradiol. O sea que miren que esta es una ruta frágil, porque definitivamente la misma ruta que produce andrógenos también produce estrógenos. O sea que si yo tengo una variante, si yo tengo un bloqueo en las vías, obviamente voy a tener una alteración en el desarrollo sexual. ¿Cuándo decimos que es un hombre? Cuando tiene testosterona elevada. Decimos que es una mujer cuando tiene estrógenos. Lo que hay que pedirle son niveles, y si tengo elevada ambas, pues obviamente voy a decir que tengo una indeterminación en el sexo hormonal. Luego vienen los genitales internos. Acordarnos que en la embriología o en la biología del desarrollo vamos a tener unos conductos de Müller, que van a ser estos aquí marcados en rosado, y unos conductos de Wolff, que son, cada uno de ellos me va a generar los órganos internos masculinos y femeninos. Los de Müller van a generarse cuando no hay SRY, y me van a hacer entonces el tercio superior de la vagina, el útero y las trompas. Mientras que los conductos de Wolff me van a hacer entonces los canales deferentes, van a desarrollarse a la próstata y van a salir al exterior por la uretra peniana. O sea que cuando yo me voy a desarrollar como hombre, yo tengo que bloquear, y así hay una proteína, hay una hormona que se llama el inhibidor de los conductos de Müller, para que un hombre no se desarrolle con útero y trompas. Será quien tiene genitales internos la próstata y los conductos. Una mujer tendrá útero y anexos, incluyendo el tercio superior de la vagina, y puede haber ambigüedades. Hay descritas personas que tienen tanto útero muy pequeño como próstata y conductos, y por lo tanto vamos a tener allí una ambigüedad de los genitales internos.
¿Cómo evaluamos eso? Nos toca en general tomar imágenes porque es algo interno. Entonces lo que vamos a hacer son ecografías, resonancia nuclear magnética y en algunos casos tenemos que llegar a hacer una cirugía para, por una laparoscopia, evaluar qué hay dentro del abdomen y estar seguros de cómo se está desarrollando. Y los genitales externos, pues sí que van a ser también difíciles de valorar, porque miren ustedes en esta figura que está dividida en colores, el estado indiferente, miren cómo aquí aparece a las 9 semanas estas estructuras. Si hay SRY y si produzco una gonada que es un testículo, y si el testículo produce testosterona, entonces estos órganos genitales que son indiferentes se van a convertir en órganos genitales masculinos. Miren entonces que hay una simetría entre los dos órganos. Esto quiere decir que estas estructuras de acá, que eran los pliegues inguinoescrotales, van a convertirse en el hombre en el escroto y se van a volver rugosos y hiperpigmentados, se van a cerrar en el centro, mientras que en la mujer van a permanecer separados y van a formar los labios mayores. En el caso de esta parte del seno urogenital, fíjense cómo se va a formar entonces acá toda la uretra y vamos a tener dos estructuras que nos van a formar los labios menores. En el pene van a ser los mismos cuerpos cavernosos. O sea que miren que tenemos la misma estructura, pero configurados morfológicamente de manera diferente. Y el falo se va a convertir en el glande peniano y en el clítoris de la mujer. Por lo tanto, cuando yo estoy en un estado intermedio, voy a declarar que tengo ambigüedad sexual. Y ese va a ser uno de los diagnósticos que trabajamos con frecuencia en genética y de personas que yo no voy a poder decir si tienen un sexo masculino o femenino. Fíjense que en esta especie va a haber un dimorfismo sexual, o sea, los órganos genitales del hombre van a ser diferentes a los de la mujer. Por ejemplo, hay otras especies en que eso no sucede y por lo tanto un organismo masculino se puede convertir en uno femenino inmediatamente. Piensen ustedes en el pez payaso, en la película Buscando a Nemo. Por ejemplo, el papá de Nemo es un trans, porque él era antes mujer. Para que un pez de estos payasos se convierta en macho, primero hay un cardumen que está lleno de hembras y un solo macho. Cuando el macho se muere o se lo come a alguien, porque es un depredador, una de las hembras se convierte en macho. O sea que todos son trans. Lo que pasa es que no tienen un dimorfismo sexual tan importante y por lo tanto pues es fácil convertirse en un sexo en otro. Hoy en día la tecnología quirúrgica nos permite también pasar de un sexo a otro. Así que una persona que tenga una disforia de género, o sea, un hombre que tiene estos genitales, que decida convertirse en una mujer trans, pueden perfectamente, con las técnicas quirúrgicas, convertirlo en una vagina funcional y sensible para que ya sea una mujer trans completamente. Luego, entonces, cuando vemos el nivel de genitales externos, pues vamos a ver que un hombre tiene pene y escroto, una mujer labios y tiene un introito y los 2/3 inferiores de la vagina, y obviamente lo que les contaba, uno puede encontrar una ambigüedad sexual porque no sabe de qué sexo es. ¿Cómo lo evaluamos? Con el examen físico y a veces podemos utilizar algo de imágenes. Y ya luego, los dos últimos niveles, el psicológico es qué creo que soy yo. Y ahí vamos a hablar entonces del sexo cerebral, o mejor dicho, luego vamos a terminar en la construcción social, que será el género, que dependerá de qué creo que yo soy, y luego el sexo social, que será lo que creen las personas que yo soy. Esto es lo que me van a decir esas personas que yo soy. Me pueden decir que soy hombre, yo me puedo creer hombre o me puedo creer mujer, la gente puede pensar que yo soy un hombre o que soy mujer, o todas las ambigüedades que hay hoy en día, en donde podemos encontrar una serie de nominaciones o nomenclaturas intermedias respecto a lo que yo pienso y a lo que las personas de afuera piensan. Tomemos algunas definiciones para que podamos aclarar luego los hallazgos que hay en los artículos que vamos a ver sobre cómo influye la genética en el sexo. Entonces vamos a tener primero, el sexo va a definirse como masculino o femenino, o intersexo o ambiguo. Ese lo utilizamos en casi todas
los formatos que nosotros diligenciamos hoy en día cuando nace un bebé o cuando yo tengo que diligenciar un formato de una historia clínica. Luego vendrá el segundo, que es la identidad de género, que es la percepción subjetiva que tiene un individuo sobre sí mismo. O sea, que él dice, yo me creo hombre, yo me creo mujer, o yo creo que soy un ambigüedad, estoy dentro del gradiente que hay entre hombre y mujer, y a este es el que vamos a llamar el sexo cerebral. O sea, ¿qué es lo que el cerebro cree que es él? Y obviamente hay otro elemento que es la orientación sexual, que no depende ni del sexo ni de la identidad de género, y es básicamente qué me parece a mí atractivo afectiva, romántica, sexual y psicológicamente de otro individuo. Ahí es donde vamos a decir que si a mí me trae a alguien que tiene un sexo o un género similar al mío, será homosexual. Si a mí me traen personas que tienen un sexo, un género diferente del mío, entonces hablaremos de personas heterosexuales. Y hoy en día en la identidad de género vamos a tener entonces varias divisiones. Uno se debería, los hombres que nos identificamos con el sexo que tenemos, vamos a ser cis, lo mismo las mujeres, o sea que una mujer cis es la mujer que cree que su género es igual al sexo con el cual fue identificada al momento de nacer, y lo mismo un hombre cis será un hombre que se identifica con el sexo con que nació. Un transgénero será entonces la persona que se identifica con un género distinto al que le atribuyeron a su fenotipo sexual de nacimiento. Entonces una mujer trans, antes de hacer la transformación, era un hombre que ahora se considera como un género femenino, y esto será un transgénero. Y un transexual es la persona que inclusive modifica su cuerpo hasta llegar al otro extremo. Fíjense que además aquí en las transexualidades hay cosas muy interesantes, porque pueden haber personas que no quieran llegar hasta el otro extremo, sino que se quieran quedar en estadios intermedios. O sea, personas que, por ejemplo, se ponen glándulas mamarias, pero que no se retiran el pene. Personas que no utilizan hormonas sexuales del otro género para mantener ciertas características, como tener vello en las piernas o en los brazos, o tener una voz grave, pero se hacen cirugías que son de órganos sexuales secundarios femeninos. Así que esta transexualidad puede ir desde los extremos, volverse totalmente del otro género y del otro sexo, o quedarse en un límite intermedio. Y obviamente podrá uno hablar de un tercer género, que será una identidad en los que se declaran que no son ni hombres ni mujeres. Algunos lo ponen por fuera de los extremos, yo realmente lo pondría dentro del gradiente. Simplemente es que hay personas que su género, que su constitución, van a decir que unos días se sienten más hombres y en otros días se sienten más mujeres. Como hay cierta dificultad para estar seguro de lo que estamos hablando, vamos a tener algunos parámetros académicos, como son, por ejemplo, el manual de diagnósticos psiquiátricos. Hoy en día estamos en el DSM-5. Fíjense que el DSM-5 volvió a traer la disforia de género. Ya se había nombrado en los DSMs anteriores la disforia de sexo, hoy en día se llama disforia de género, y mire que tiene unos criterios para uno definir. En niños, son los niños que durante 6 meses tuvieron una incongruencia entre el sexo asignado y el que él siente, ¿sí? Debe tener un deseo de ser del otro sexo, debe tener preferencias por el rol opuesto, debe sentirse en disgusto con su anatomía, y obviamente esto va a tener un impacto clínico con un deterioro social, escolar u otra área. O sea, esa persona, ese niño o esa niña no se siente bien con el sexo en general. Lo que siempre nos van a decir las personas con disforia de género es que me siento encerrado en el sexo que no es. Yo tuve la experiencia en mi práctica profesional. Aquí en Colombia había una norma que decía que toda persona que quería hacer el tránsito a otro sexo y género debería pasar por genética, así que
vi muchos pacientes con disforia de género y realmente lo que uno percibe en ellos es que me siento encerrado en otro sexo que no es el mío. Y miren, en adultos tiene que tener también por lo menos 6 meses con incongruencia del sexo asignado y debe cumplir con alguno de estos dos criterios, con dos, perdón, de estos 4 criterios: deseo de ser del otro sexo, deseo de ser tratado del otro sexo, una fuerte convicción y sentimientos y reacciones del otro sexo, y que eso tenga un impacto en el deterioro social, laboral o en otras áreas. O sea, que es una persona que empieza a tener dificultades con su trabajo, con su familia, con sus relaciones personales, porque se siente encerrado en un sexo que él considera que es inadecuado. Miremos entonces si hay diferencia entre sexos. Eso va a ser muy importante entenderlo. Así que cuando uno revisa la literatura va a encontrar diferencias importantes entre los sexos porque son útiles evolutivamente hablando. La tasa metabólica de los hombres va a estar aumentada. En general los hombres vamos a tener una actividad metabólica mayor, por eso vamos a tener una temperatura también mayor que las mujeres. El crecimiento es mayor en los hombres que en las mujeres, o sea, la estatura y el peso va a ser en promedio mayor en los hombres que en las mujeres. Tenemos dismorfia, ya les decía que hay especies que no tienen dismorfia. Tenemos dismorfia genital y corporal. Las glándulas mamarias en las mujeres van a crecer de una manera más importante que en los hombres, pero los hombres mantenemos los tejidos histológicos de glándula mamaria. La mujer va a tener un desarrollo de las caderas mayor a través de el almacenamiento de grasa. El hombre va a tener un tren superior mayor por el desarrollo muscular. Los comportamientos también van a ser diferentes, y esto es muy importante de entender porque muchas veces se toma como discriminatorio. No, aquí lo que estamos hablando en los comportamientos es que definitivamente hay comportamientos que en promedio son más frecuentes en los hombres que en las mujeres y al contrario. Entonces, la capacidad visoespacial de los hombres es mucho mayor porque finalmente se entrenaron para ir a cazar, para hacer lanzamiento de flechas y de lanzas, y por lo tanto en promedio somos mejores. Eso no quiere decir que una mujer no se pueda entrenar y tener una mayor capacidad visoespacial que un hombre, obviamente. La capacidad visoespacial va a terminar, por ejemplo, en que somos capaces de manejar carros y aviones en promedio mejor que las mujeres, pero hoy en día está clarísimo que una mujer entrenada puede ser mejor chofer o mejor piloto que un hombre. Y lo mismo, una mujer obviamente va a tener una capacidad verbal mayor. Solamente el número de palabras por día va a ser mucho mayor en la mujer. La mujer va a utilizar obviamente su capacidad verbal para educar, para convencer, va a utilizar su capacidad verbal como manera de transmitir sus sentimientos y sus emociones, mientras que el hombre no tiene esa capacidad. Vuelvo a decir que si uno se entrena lo va a lograr. Igual que la mujer tiene una capacidad de ver colores mucho mayor que un hombre, pero también un hombre entrenado podría llegar a tener esa capacidad. Así que siempre es muy importante entender que estos comportamientos es porque son más frecuentes en un sexo y en un género que en otro. La estrategia reproductiva. Esto depende de qué número de gametos tiene uno. No importa en qué especie esté. La especie que tenga más gametos, su estrategia reproductiva es transmitir los genes no importa quién. Mientras que en este caso, la que tiene el menor número de gametos es selectiva. La mujer lo que va a hacer es seleccionar los genes y quién va a generar los recursos. Muchas veces no es el mismo. La mujer, por ejemplo, puede tener una persona que sea la que pague las cosas, la que genere los recursos, y otro sea el que pone los genes. En general, hoy en día, por las bases de datos de forense, sabemos que el 10% de los seres humanos no son hijos del papá que creen ser. Así que, digamos, esa es una de las estrategias que pone la mujer para aumentar la variabilidad. En el apoyo a la reproducción, básicamente los hombres aportamos genes nucleares, mientras que las mujeres aportan información genética nuclear mitocondrial, el útero y una serie de organelos que nosotros no aportamos. Miremos entonces las diferencias ahora en lo que nos interesa, que es el sexo cerebral. Voy a tomar algunas publicaciones. Esta nos dice
¿Cuáles son las diferencias del cerebro en cuanto a la identidad de género? ¿Son genes o son hormonas? Y miren algunas de las conclusiones. Cuando empezamos a evaluar, una forma de evaluarlo es tamaño, ya que dijimos que los hombres son más grandes que las mujeres en promedio. Entonces, cuando uno evalúa el volumen cerebral de los hombres cis, definitivamente el volumen es mayor que el de las mujeres cis. Ojo que esto es un promedio. Habrá mujeres con cerebros más grandes, hombres con cerebros más pequeños. Pero es curioso porque han empezado a encontrar que las mujeres trans tienen un volumen que no es tan grande como el promedio de los hombres, ni tan pequeño como el promedio de las mujeres. O sea que parece ser que las mujeres trans tuvieran un cambio en el volumen del cerebro. Aquí no estamos diciendo causa-efecto, sino estamos encontrando una asociación, o puede ser que el deseo o el interés por el otro sexo me lleve a tener cambios morfológicos. Es una pregunta que todos nos hacemos. Miren que algunas partes del cerebro, como la amígdala, que va a ser muy importante en las relaciones sexuales y sociales, es mayor en los hombres cis y tiene una mayor densidad de receptores de andrógeno en el hipocampo. Entonces, aquí, cuando uno mira la revisión de la literatura, encuentra pequeñísimas diferencias. En algunos artículos las encuentran y en otros no encuentran diferencias, así que seguimos discutiendo si el sexo cerebral tiene que ver con la parte estructural, o sea, tengo cambios en la anatomía, en la estructura que me genere eso. En las hormonas, tal vez es lo que más consenso genera hoy en día. El influjo hormonal de los 2 primeros meses, al parecer, puede definir la identidad de género. Recuerden que a los hombres nos toca producir testosterona porque estamos nadando entre el estrógeno materno. O sea, los hombres, por eso es que les digo que somos una aberración necesaria, obviamente, para la especie, pero es que tenemos un SRY que nos convierte esto en testículo, que producimos testosterona, pero estamos nadando en el útero y las hormonas sexuales que son de colesterol nos van a llegar por todos lados. O sea, estamos nadando en hormonas sexuales femeninas. Por lo tanto, para yo mantener mi identidad masculina, me toca a mí, con mi testículo, producir grandes cantidades de testosterona para yo tener un influjo cerebral masculino. Ojo con eso. Así que ahí, digamos, hay uno de los elementos más interesantes en saber cómo se masculiniza o se feminiza el cerebro. Por ejemplo, cuando se miran, el pico de emisiones otoacústicas es menor en los hombres que en las mujeres. Las mujeres trans tienen picos femeninos, lo que sugiere que se expusieron un poco a los andrógenos. Y allí, por lo tanto, vamos a tener unos experimentos naturales que son las mujeres que tienen hiperplasia suprarrenal congénita. Porque ahí esas mujeres van a tener un baño cerebral masculino durante esos primeros meses de vida. Entonces, claro, esas mujeres van a tener. ¿Qué han encontrado hoy en día? Este tal vez es el único dato que sí separa a los hombres de las mujeres. Miren ustedes que de las mujeres que tuvieron hiperplasia suprarrenal congénita, un 5% tiene disforia de género. Mientras que en las mujeres que no tuvieron esa exposición a testosterona cerebral, la disforia de género se da en el 0.003%. Así que parece ser que ese baño testosterónico cerebral podría estar relacionado con ese cerebro o ese sexo cerebral. La suplencia de hormonas cambia drásticos cambios en el comportamiento. Ahí lo hemos vivido nosotros los genetistas muchísimo, porque a veces, ojalá que cada vez menos, nos llegan pacientes con ambigüedad sexual de edades avanzadas como 7 u 8 años. Y son niñas que llegan pateando las cosas, con comportamientos mucho más masculinos, llegan jugando con carros, con motos, saltan por todo el consultorio, y cuando uno les inicia el tratamiento con corticoides, en muy poco tiempo, 15 días, 3 semanas, la niña llega mucho más tranquila, ya llega con muñecas. Insisto, no estoy diciendo que jugar con muñecas tenga que ser femenino, pero son comportamientos que son más frecuentes en el femenino. Pero el cambio que uno ve solamente en el comportamiento, en cosas
muy notorias, es realmente muy impresionante cuando se inicia el tratamiento con los corticoides. ¿Qué genes están pensando que tienen que ver con esto? Bueno, todos los LPs, que son los que realmente procesan las hormonas. Se han encontrado también algunas repeticiones de nucleótidos, de tripletas de nucleótidos en el gen del receptor de andrógenos que podrían estar asociados a las mujeres trans, y algunas otras variantes asociadas a receptores también de estrógenos que podrían ser las que me pueden generar esa relación con las mujeres trans. ¿Qué pasa si uno utiliza exoma completo para tratar de identificar variantes raras? Entonces miren lo que encontramos acá. La disforia en nacidos hombres es entre 0,5 y 1,4%. La disforia en las que nacieron mujeres es mucho menor. Fíjense que la disforia de género es mayor en los hombres. Y cuando uno evalúa la heredabilidad, o sea, qué tantos gemelos monocigóticos eran ambos disfóricos o qué tantos gemelos disigóticos, que estos son típicos hermanos iguales separados, miren lo que uno encuentra. La heredabilidad en los hombres se sube al 25 a 43% y en las mujeres 38 a 47%. O sea que definitivamente sí estamos teniendo que hay una mayor heredabilidad de estos signos y por lo tanto la genética sí impacta en que una persona tenga o no disforia de género. Este artículo, que es de este año, es uno de los artículos más actuales que tenemos respecto a cuáles son las diferencias de género. Aquí tengo una infografía hecha por Notebook LM con la herramienta de Google, en donde nos resume un artículo que es bastante extenso y muy complejo. Y lo que nos dice es que, miren, las mujeres tienen una mayor actividad mitocondrial. Por eso es que definitivamente las mujeres no nos dejan pasar mitocondrias a nosotros los hombres. Ellas son las que realmente controlan esto y son, parece ser, las que mantienen la estabilidad de la especie. Los andrógenos son claves para regular a ambos hombres. Aquí el receptor de andrógenos es fundamental. Y cuando vamos a ver, hay otra hormona que no es sexual, que es la timosina, que la produce el timo. Y es curioso porque siendo una hormona no sexual, genera una tendencia a ser mucho más masculino. Y si eso pasa en la mujer, entonces tiende a ser luego un hombre trans. Y algunas patologías, pero aquí hay una discusión muy importante, dicen que el autismo es mucho más femenino, pero ya habían habido otras publicaciones que decían que era mucho más masculino, y que las neoplasias en el sistema nervioso central son mucho más masculinas que femeninas. Así que definitivamente vemos, y aquí este artículo lo llama genes con sesgo femenino y genes con sesgo masculino, en donde las mujeres tienden a desarrollar muchas mejores circuitos neuronales mucho más estables, mientras que los hombres trabajamos más por vías metabólicas. Aquí, por lo tanto, vemos definitivamente que la transcripción, la activación de genes es muy importante para definir esos sexos cerebrales. En conclusión, para terminar, definitivamente sí hay diferencias entre los extremos. Hay diferencias entre los cerebros de los hombres y las mujeres. Definitivamente las bases biológicas de la identidad de género se están empezando a encontrar a diferentes niveles, tanto genes como hormonas, como imágenes, pero todavía nos quedan muchas dudas de cuál realmente marca la determinación de ese sexo cerebral o de ese género. Hay consenso en que definitivamente el influjo hormonal prenatal y en la pubertad tiene mucho que ver con cómo se comporta una persona, pero no nos podemos olvidar que esto no es solamente genes. La influencia de la educación, de la familia, el contexto, obviamente va a tener un gran impacto en la definición de la identidad de género. Esto tiene que ver con la religión que me forman desde que yo nazco, con el contexto de mi grupo familiar, de mi comunidad. Una cosa es ser paisa, otra cosa será ser cacaco, una cosa es ser árabe y otra cosa será ser israelí. Así que eso también va a tener mucha importancia, y ese sexo cerebral no podemos dejarlo únicamente a la idea de que es un tema genético, un tema hormonal.
definitivamente el éxito de todo esto estará siempre en la complejidad y en la variabilidad, que fue la estrategia que escogimos nosotros para desarrollarnos como seres humanos. Era lo que les quería contar. Muchas gracias. Tengo espacio, unos minutos para algunas preguntas. Si las quieren hacer, yo tengo también ya otra reunión a las 12, pero quedo atento si hay preguntas. Doctora Claudia o las personas que me están escuchando. Doctor Ignacio, muchísimas gracias por su tiempo. No, por el momento no hay preguntas. Muchas gracias por esta charla tan interesante. Perfecto. Muchas gracias a ustedes por la invitación y que tengan muy buen día. Bueno. Muchas gracias.